buenas noches, bienvenidos a este su espacio de Agenda Ciudadana de hoy, lunes 13, ¿verdad, doctor? Lunes 13 del 2021. Bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con nosotros en este su espacio de Agenda Ciudadana. Buenas noches, doctor Víctor Calderón, bendiciones para usted. Amén, muchas gracias. Casi finalizando el año. Apenas quedan 18 días para terminar este año 2021. Viejito, señores. Bueno. Y yo siento como que están así un poquito como tímidas. Las cosas aún, pero después del 15 se ponen un poquito interesantes. Está un poquito tímida porque el personal de salud, señores, aún no ha recibido su doble sueldo. Hoy hubo un comunicado del Servicio Nacional de Salud que ya en la tarde, a mí no me lo han puesto, doctor, a usted se lo pusieron. Eso viene, no se preocupe. Eso viene, señor, pero había unas declaraciones que dio el Colegio Médico Dominicano, porque a veces como que nos desesperamos cuando ya en otras instituciones comienza a caer ese sueldo número 13. Pero ya el Servicio Nacional de Salud en un comunicado dijo que ya que hoy finalizaban con todo el personal de salud, ya se va a reactivar la economía. Eso es sumamente importante porque somos el personal que está entregado, doctor, está dedicado en esta pandemia 100% entregado. Y ahí están los indicadores, según dijo el ministro de Salud Pública en unas declaraciones que salieron en el Listín Diario, que el personal médico se ha esforzado bastante y que a raíz de este esfuerzo del personal médico y de que las personas han cumplido con lo que es la vacunación, doctor. ¿Usted vio lo que dijo el ministro? Sí, vi su declaración, claro que sí. El ministro dice que no habrán medidas nuevas, eso dijo el ministro, ratifica, no habrán nuevas medidas por el virus en Navidad. Bueno, resulta que al principio de mes, así es, final de noviembre, el ministro sí hablaba. Déjame dar las buenas noches, yo sí que no le da. Ay, doctor. Buenas noches, mi querido público que nos siguen cada lunes aquí en su Agenda Ciudadana, que como todos lunes hablamos de salud. Y justamente hoy tenemos un tema de mucha importancia para toda la ciudadanía. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de las quemaduras y sus consecuencias. Sumamente importante. Recordando que para esta fecha se incrementan de manera importante, lamentablemente. Dice la Organización Mundial de la Salud que alrededor de 180,000 muertes ocurren en el mundo en estas fechas navideñas, producto de quemaduras producidas por múltiples razones. Y como República Dominicana, gracias a Dios, ha disminuido de manera importante en cuanto se refiere a quemaduras por maniobras de estos fuegos artificiales, ¿no? Gracias a Dios que eso está prohibido en Dominicana, pero somos número uno en otras causas y eso lo vamos a ver con un gran experto, el doctor Eddie Bruno, que es nuestro médico invitado por hoy, uno de los hombres más, de los médicos mayor conocedores. Por ahí, doctor, que el que más sabe de quemaduras. Así dicen. De usted, actualmente doctor, el director de la sabe. Unidad de Quemados. Así es. Del Eduardo Aybar. Pero está actualmente funcionando en el Hospital Ney Arias Lora. Así es. Decía usted, doctora, como comentario, que el señor ministro hablaba al principio, finales de noviembre, que para diciembre se iban a iniciar nuevas medidas restrictivas en cuanto al COVID-19 y ahora vemos en el Listín Diario donde producto de la positividad y como el dominicano ha venido comportándose a medida que estamos hablando casi de un 5.6% de positividad, las camas, la ocupación camas tanto en cuidados intensivos como el uso de ventiladores han venido disminuyendo de manera importante. Lo que yo tengo temor, doctora, es que en estas fiestas navideñas, nosotros como dominicanos que nos gusta tanto abrazar el calor humano, ¿verdad? Es bueno ver el boletín del día de ayer. El de ayer que salió, sí está ahí. Donde habla que la positividad diaria ha bajado significativamente en 3.57. Si pueden poner el boletín en pantalla. Sí, ahí está, doctora. 3.57. Sí. Ese es el diario, pero la positividad en las últimas 4 semanas se mantiene en 5.59, se ha hablado casi de un 6%. Así es. Y Así si vemos es. todavía la ocupación... ocupación cama en COVID, hablamos que de 280 camas ocupadas aún están. Para un 19%. Y un 19% en cuidados intensivos, que aún sigue
un importante número, alrededor de 109 casos. Cuando y hablamos de casos, ventiladores, doctora, cuando hablamos exacto, cuando hablamos de 14% de ventiladores, son pacientes que están en situaciones críticas. Sumamente graves. Entonces, yo lo que entiendo es que el dominicano debe permanecer con sus mascarillas, el distanciamiento, y yo le voy a exhortar a mis queridas embarazadas. Si usted tiene eventos, ¿verdad? Y usted puede evitarse esos eventos, pues trate de no ir. Si usted tiene que ir porque va a acompañar a su esposo o porque es una fiesta de su oficina, va a compartir, trate de mantener entonces su mascarilla y su distanciamiento social. Hay que mantenerla y sobre todo, si está embarazada después del segundo trimestre, debe vacunarse. Es importante sus vacunas. Mire, según las declaraciones del ministro, él dice que la población ha acudido a vacunarse. Las personas están en las calles. Pero ya muy tímidamente, doctor. Pero muy tímidamente. Sí, sí. Entonces, a raíz de esto, de que ha bajado la positividad del COVID, que ha aumentado levemente, porque queremos hacer una comparación en el día de hoy, la queremos poner en pantalla, de cómo va la vacunación en la República Dominicana. No obstante a eso, doctor. Ahí la estamos mirando. Ahí está la comparación. Está la del día viernes. Pero ahí el viernes. Y del día 2. Los 13.8 hace una semana. Los 13.9 fue en el día de ayer que se presentó ese boletín. Pero me llama mucho la atención, doctora. Si nuestra meta para diciembre ahora es de 7.5 millones con segunda dosis y apenas tenemos 5.6, no creo que podamos llegar con el ritmo que lleva estos dominicanos, ¿verdad? Que es tanto que le hacemos, le exhortamos que acudan a recibir su segunda dosis. Fíjese que 13.840.000 hace una semana y hoy 13.925.000, podemos hablar alrededor de 80.000 vacunados por semanas. Y si nos vamos a sumar la cantidad que restan... Atrás, doctor, eso está estancado en 13 millones. No, se ha mantenido en 13 millones hace como 3 o 4 semanas, doctora. Entonces, entendemos que no va a ser posible. Por eso, exhortamos a la población, doctora Jocelyn Sánchez, que mantengan su distanciamiento, su mascarilla. Fíjense que hay países como Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, la gobernadora acaba de mandar una nota donde envía, especifica que en los lugares públicos los no vacunados sobre todo, deben andar con sus mascarillas. De uso obligatorio la mascarilla. Y de uso obligatorio en todos los lugares públicos cerrados. O sea que yo creo que la medida de República Dominicana debe mantenerse porque sabemos que por ahí anda sonando un Omicron. No relajarse las medidas. Que va a llegar a Dominicana, pues ya está en Estados Unidos. Si la población sabemos que es la responsable, las autoridades deben de tener una estrategia para llamar a la población a vacunarse, porque vemos que se han relajado las medidas. Si usted coge el elevado de la 27, a raíz de estas festividades navideñas, y que como dice usted, después del 15, a raíz de la regalía pascual, se va activando lo que es la economía. Ver la José Martí, donde están todas las importadoras, la Duarte con París, señores, ahí no hay distanciamiento, en el país no hay COVID. No, doctor. Y las informaciones dadas por el señor ministro, de que se van a poder tener sus abrazos, de que van a poder compartir. No podemos, señores, jugarnos con esta enfermedad que está ahí. La Delta está en nuestro país. Entonces, como decía usted, doctor Víctor Calderón, con conciencia. Aquellos que aún no se han vacunado, ¿qué está pasando? Que está estancada la vacunación en nuestro país. Si no han funcionado las estrategias de comunicación a nivel del Ministerio de Salud Pública, da mucha pena. Sabemos que es una responsabilidad ciudadana, pero los centros de vacunación están vacíos. Vacío, totalmente. Yo trabajo en una maternidad y veo que el puesto de vacunación, doctor, vacío. Increíble. Se le dan las orientaciones a las embarazadas y no acuden a vacunarse, como usted mismo mencionó. No, doctor, y que ya está aprobada una tercera dosis. Es correcto. Y sin embargo, no hay 1.400.000, creo que vi la cifra última. Eso está estancado. Y está parado. Entonces, está parado ahí y no se mueve. No se mueve. Nuestro llamado como programa de salud es a ser responsables. Estamos en unas festividades que sí debemos de compartir, pero no debemos de relajar las medidas de seguridad. A la población que se vacune, y a las autoridades que también pongan un poquito de ojo, porque se mencionó que habían unos veedores que iban a estar solicitando las tarjetas de vacunación. Yo no lo he visto. No, pero yo estoy invitado a una cena navideña el 22
y lo primero que dice la invitación, presente en una casa de familia, presente su tarjeta de vacunación. Y pero hay está un muy grupo de interesante. veedores, vamos a tener un poquito de historia, un grupo de veedores que se nombró en el Ministerio de Salud Pública. Claro. Eso yo nunca lo he visto en ninguna plaza. Sí he visto parte de las autoridades de los locales comerciales que le exigen, pero es bueno que se retomen, porque el COVID está ahí y no queremos que en enero tengamos otra historia. Que se sume la falta de dinero con un brote de COVID. ¿Usted se imagina una quinta ola? Así, señores, que Dios nos cubra. Que Dios nos libre y que esperemos que nuestros hogares tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Vemos que ya no hay retén, que la policía va a reunir a todos sus policías para vigilar, que lo están haciendo de hecho, ha mejorado bastante y queremos que sigan así. Así que vamos a una pausa comercial y luego vamos a retomar con nuestro invitado. Muchas gracias. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. De regreso con ustedes aquí en su programa Agenda Ciudadana. Como les decía al principio de la presentación, pues esta noche tenemos un invitado de lujo.
Y eso yo quiero que sea nuestra querida doctora Yoselin Sánchez quien se encargue de presentarlo. Tenemos a nuestro querido doctor, ya es parte de la familia, el que Es más así. sabe de quemados en el país es el doctor Eddie Bruno Vizcaíno, que es cirujano, Así director de la unidad de quemados del hospital Eduardo Aybar, Luis Eduardo Aybar, ¿verdad, doctor? Sí, Pues yo dije parte Ney Arias Lore, él dice no, es del Luis Eduardo Aybar. somos parte del complejo de Luis Eduardo Aybar. Por la construcción del hospital estamos ahora temporalmente. Están en el Buenas Ney Arias noches, Lore. doctor, bienvenido, gracias por estar aquí en este espacio, gracias por aceptar la invitación para llevar orientaciones oportunas a toda la población. Buenas noches, bienvenido a nuestro espacio. Buenas noches, Jocelyn, buenas noches, Víctor. Un placer para nosotros hoy estar aquí y tratar un tema bastante complejo y que afecta tan altamente a nuestros ciudadanos, sobre todo a nuestra población que está en una edad laboral y productiva, que es el paciente que más sufre de esta catástrofe que se llama quemadura. A propósito de quemados, doctor, en el día de hoy fue una persona frente al Palacio de Justicia que se incendió con gasolina. Me imagino que llegó allá ese paciente, doctor. Sí, ese paciente llegó alrededor de las 3 de la tarde, un paciente masculino de unos 65 años de edad, que como tú bien explicas, en el Palacio de Justicia hoy, a consecuencia de un resultado de una sentencia, parece que no le favoreció o que estaba esperando, tomó un galón de gasolina y se lo arrojó y se incendió. Es un paciente que tiene un 92% de superficie corporal quemada, segundo grado profundo y tercer grado, y ya en estos momentos ha tenido que ser entubado y llevado a una máquina de ventilación porque el paciente ya tiene compromisos ventilatorios. Es un paciente muy crítico con un pronóstico muy reservado. Wow. Cuánto lamentamos ese caso. Sumamente lamentable. Doctor, de verdad que hablar del tema de quemaduras, usted como médico y nosotros como médicos sabemos que ocupar esa posición que usted lleva 9 años como director del Centro de Quemados República Dominicana, de verdad que yo lo felicito, usted es un héroe, porque nosotros como médicos sabemos primero las consecuencias graves de un paciente con quemadura de segundo y tercer grado, y la situación misma, cómo afecta emocionalmente a un ser humano ver situaciones a su compañero o amigo o dominicano o humano, ¿no? De verdad que es un caso que yo le felicito porque usted tiene y usted está haciendo una gran labor, porque sabemos que tenemos una tasa de mortalidad dentro de las mortalidades por quemadura en la región de las Américas de las mejores. Pero yo decía al principio del programa, doctora Sánchez, el hecho de que en Dominicana ya no existen, porque se han prohibido lo que son los fuegos artificiales, pero la Organización Mundial de la Salud habla que alrededor de 180,000 muertes ocurren por quemaduras en América y en el mundo, y que en esta fecha se incrementan los accidentes de tránsito, siendo República Dominicana entre el primero y el segundo del mundo con mayor cantidad de accidentes de tránsito, y las intoxicaciones. Y algo que sí me preocupa, doctora, y mi querido doctor Bruno, es recordando lo que ocurrió en este año 2001, cuántas personas se intoxicaron con el famoso alcohol adulterado, y entonces para esta fecha se pueden aprovechar, así que ojo avisor a las autoridades para que esto no siga o que no vuelva a ocurrir y que haya un buen control. Pero cuando hablamos de quemadura, doctor, quisiéramos saber en República Dominicana cuál es el porcentaje de las quemaduras por fuegos artificiales, que aunque están prohibidos, a cada ratito veo por mi casa una cantidad de estas que son velas romanas y cosas de estas, y que si está aún importante, y cuál es la primera causa de quemadura en el país y por qué. Mira, nosotros hemos logrado reducir bastante, tanto así la quemadura por fuegos artificiales, que en los últimos 5 años hemos tenido menos de un 1%. Wow. Son las estadísticas que nosotros manejamos. Exitoso. Generalmente este tipo de quemadura ocurre en niños. Entonces no tengo las estadísticas que tendría la unidad de quemado pediátrica que dirige la doctora Quintana en Santiago, pero sí es bastante bajo. Aquí se ha hecho un buen trabajo
que lo comenzó el fenecido Freddy Veragoico. Así recuerdo. Y claro la Z también, la emisora La Z, pues pusieron un empeño y hemos logrado bajar eso. En la unidad de quemados, que era, nosotros dábamos la primera asistencia a los menores muchas veces. En la mayoría de los casos nos lo mandan a nosotros, entonces nosotros tenemos que referirlo a Santiago o al Robert Reed. En los últimos 5 años yo te diría que menos de un 1% la tasa. Pero eso ha sido consecuencia de la palabra que tú decías, de control. Hay que tener control. Entonces eso se controló. Recuérdate que hace unos 10 años, 15 años, en cualquier esquina había un tarantín vendiendo fuegos artificiales fabricados en los patios de la casa, y eso ha tomado ya un nuevo giro. Hay unas cuantas compañías pirotécnicas ya con más profesionalidad y que alquilan los servicios. Ya no venden 4 velas romanas, sino que se hacen actos con sus técnicos. Con sus técnicos y profesionales en la materia. Y eso en la manipulación de esos fuegos artificiales. Y eso ha provocado que disminuya bastante la tasa de incidencia por quemaduras por fuegos artificiales. Doctor, ¿y cuáles son las principales causas de quemaduras que llegan allá a la unidad? Nosotros, como todos los sitios de quemadura en el mundo, tenemos en primer lugar la quemadura por flama, alrededor de un 42%. En otros lugares se sigue la quemadura por escaldadura, que es la quemadura por líquidos calientes, agua, aceite, etcétera. Chocolate. Pero aquí tenemos la diferencia de que en segundo lugar tenemos las quemaduras eléctricas por encima de la escaldadura. Y dentro de la estadística mundial, lo que yo he podido revisar y a los congresos que he ido, somos el país número 1 en quemadura eléctrica. Por eso, ¿estamos hablando de la región de las Américas o del mundo? No, en el mundo. En el mundo. En el mundo, en quemadura eléctrica. Todo lo que hemos revisado. ¿Y a qué se debe eso, doctor? Doctor, ¿a qué se debe? Bueno, nosotros somos un país que tenemos una alta tasa, una alta facturación de la energía eléctrica. Una de las tarifas más altas en toda la región de la energía la tenemos nosotros los dominicanos, y tenemos un ingreso per cápita también de los más bajos. ¿Qué sucede? Que una persona que gana alrededor de 10,000, 8,000 pesos, un chiripero, le llega una factura de 5 o 6,000 pesos, no puede pagarla. Entonces recurre a lo que es la conexión ilegal. En la conexión, el 95%, nosotros tenemos un 37% de toda la quemadura que recibimos, el 37% es por quemadura eléctrica. Y de ese 37%, el 95% es por hurto de energía. Entonces, ya el mundo no puede vivir sin energía, ya cualquiera tiene una computadora, un celular que cargar. Nadie puede ya vivir con la humeadora como vivían nuestros abuelos en el campo y con una lámpara de queroseno. Se necesita la energía. Entonces, esas conexiones ilegales, a veces sin los alambres adecuados que resistan el consumo que tiene su vivienda, eso provoca el incendio y las conexiones ilegales de un personal que no está preparado. Incluso, nosotros hemos visto, y ustedes lo pueden observar, los mismos trabajadores de las sedes no tienen un equipamiento adecuado para bregar con los altos voltajes. Ustedes lo ven que lo más que tienen son unos guantes y se suben con un equipo que no es el adecuado y el recomendado. Entonces, ¿y es correcto esas personas, por ejemplo, que están haciendo una conexión ilegal, que le den un palo para despegarlo? ¿Es correcto? No, eso es imposible. Eso hay que saberlo interpretar. Okay. Es cierto que tú tienes que buscar un material aislante. Entonces la madera es un material aislante. Pero al que se le debe dar el palo es al cable. No entrarle al palo al paciente o al afectado. Lo va a fracturar. Nosotros hemos recibido pacientes con los brazos fracturados y con las piernas fracturadas porque le han entrado a palo. Entonces se le da un palo al cable para tratar de despegarlo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque tú tienes que ver, si es cierto que la madera es un aislante, tú tienes que ver que ese palo no haya estado fuera, no esté húmedo. Lo que se debe hacer en ese momento es tratar de ubicar los breakers de donde está y cortar la electricidad mediante el breaker. Hay que tener mucho ojo, porque si usted va y le topa al paciente para tratar de ayudarlo, van a ser 2 los electrocutados. Así es.
Resulta, doctor, que usted habló de un 37% de las quemaduras se deben por ciudadanos, ¿verdad? De lo que nosotros recibimos aquí en Santo Domingo, En República Santo Domingo. Dominicana, porque somos los únicos. Bueno, pero es una cifra... El 37% de los pacientes que nos llegan a nosotros son por quemadura eléctrica, sumamente alta. Pero es es una cifra escandalosa. Mire, doctor, así como yo entiendo que hay muchas personas, no hay ningún tipo yo diría, de motivo para usted pegarse a la electricidad si usted no tiene cómo obtenerla. Lamentablemente ahora, yo entiendo que hay muchas personas que sí pueden pagarlo y sin embargo hacen conexiones ilegales. Y otras personas que lo hacen realmente por necesidad o porque tienen, pero no hay razón por la cual, y lamentablemente qué pena me da ver que ciudadanos terminen con quemaduras yo me imagino que las quemaduras eléctricas son quemaduras muy graves. Sumamente catastróficas, son quemaduras. Generalmente lo que se queman son esos muchachos del barrio que hacen la conexión, que son chiriperos que no tienen ningún entrenamiento en lo que es el oficio el manejo. En el manejo de la electricidad. Lo que saben es colocar un cable. Entonces, generalmente esas quemaduras son bastante desgarradoras. Siempre terminan en amputaciones. Más del 60% de los pacientes que sufren lesiones por alto voltaje llevan una amputación. ¿De cuál de las extremidades, doctor, por el regular? Ambas, regularmente las superiores. Las superiores. Pero también en gran porcentaje las inferiores, porque es donde están haciendo contacto, se suben en la escalera o están en el techo de una casa y es donde están haciendo la tierra. Cuando hacen el contacto con el alambre, entonces hacen la conducción y siempre se afecta o las manos o las piernas. Usted mencionó, doctor, que parte de las causas era la de flama. Si usted puede desarrollar un poquito este tema. Sí, como no, fíjate, también nosotros tenemos acá, la quemadura por flama es aquella que se produce o por gasolina como consecuencia, que son la materia de combustión, la gasolina, el gas propano. Entonces eso produce una flama, que es lo que nos afecta con la quemadura. Aquí hay una desorganización tremenda porque un país no necesita muchas unidades de quemado. Nosotros no necesitamos muchas unidades de quemado. Nosotros lo que necesitamos es que la gente no se queme. Claro. ¿Y cómo no se quema la gente? Con prevención y medidas reguladoras. Nosotros somos muy flojos en medidas reguladoras. Aquí, por ejemplo, en una estación de gas, tú llevas un cilindro de gas en malas condiciones, le dan 10 pesos a un despachador y te echa el gas en unas condiciones, en un tanque que no sirve, que tiene un escape, y eso tú lo llevas a tu casa. Somos muy dados y esto lo doy de consejo, a usar una manguerita de goma y tener un tanque. Muchas veces se entiende, porque no hay gente que vive en una casa que no tiene un patio, entonces tienen el tanque de gas dentro de la cocina. Así es. Con una manguera de esa. Eso es sumamente peligroso, porque en esa manguera se acumula la grasa, entonces van las ratas, roen la manguera, eso produce un escape y en cualquier momento tú tienes un incendio en la casa. Y esas personas, doctor, para verificar que hay un escape en dicha manguera, vemos que tienen la costumbre de encender un fósforo. ¿Qué usted le diría? Sumamente, eso es una acción sumamente estúpida. Claro, personas le da el olor y quieren probar. Claro. El gas propano es un gas inoloro. Se le echa esa sustancia para que precisamente tú percibas que hay un escape. Cuando tú sientes ese olor a gas, hay un escape. Lo que tú tienes que hacer es que abrir toda tu ventana y cerrar el tanque y airear esa área, o llamar a alguien que entienda de eso y salir de la casa. Si tienes la luz prendida, no la apagues. Si la tienes apagada, no la prendas. ¿Por qué? Porque el interruptor también produce una chispa eléctrica. Y si tú no sabes eso, tú apagas la luz y eso puede provocar ser el detonante de ese incendio. Excelente, doctor. Pero usted sabe que estamos en las fiestas navideñas. Y en esta festividad de Navidad, por lo regular, pues nosotros colocamos bombillitos en el balcón, colocamos un arbolito muy lindo, colocamos una regleta y la cargamos de muchos tipos de conexión
eso se calienta. ¿Y qué puede producir esto? Porque hemos visto muchos problemas de incendio. Extensiones reciclables que tienen 1 y 2 años. Y 2 años. Y además, y los niños jugando cerca. Y además ya no son esas conexiones que venían antes, que en verdad eran bastante buenas. Ahora no, ahora se hace un producto prácticamente desechable para que tú no lo tengas 2 o 3 navidades, sino Así que y eso, el arbolito es una antorcha. Porque esas fibras tan finas, hay un estudio que incluso a raíz de un accidente que pasó aquí con una colega, se pasó mucho por un arbolito en quemarse completo y en organizar un incendio en una casa, 6 segundos prácticamente, de tan finas que son las fibritas que semejan el pino, eso se enciende inmediatamente. Entonces cualquier sobrecarga que tenga, como dice Víctor, que tenga la regleta y que calientes el alambre, eso provoca un incendio y eso prende al vuelo, como decimos nosotros los dominicanos. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, usar conexiones que sean bastante buenas, diferentes tomacorrientes. Efectivamente. Y guirnaldas que sean de calidad. ¿Es correcto reciclarla, doctor, guardarla por años? Lo más recomendable es que no. Porque, como te decía, al igual que la manguera, muchas veces tú la guardas en un lugar, las ratas los insectos corroyen los alambres y eso te provoca una conexión más del cobre, y eso produce que la conexión se caliente más y te puede provocar un incendio. Lo correcto es, porque las navidades sin arbolito y sin luces no lucen, ¿verdad? Eso es así. Que el que pueda, cada vez compre sus adornos y compre sus conexiones nuevas. Y sobre todo, lo que Víctor señaló, la sobrecarga, no puede cargar mucho las regletas, sino en tomas de energía diferentes. Okay, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguiremos con este interesante tema de quemaduras y sus secuelas. En Agenda Ciudadana, los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales, hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32.
En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar desde lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Gracias, amigos, por permanecer con nosotros aquí en su programa Agenda Ciudadana. Y como les decía, hoy estamos entrevistando al doctor Eddie Bruno Vizcaíno, médico cirujano y jefe de la unidad de quemado del Hospital Luis Eduardo Aybar. Doctor, aquí tras bastidores nosotros conversábamos el tema de las personas que dejan encendidos los arbolitos, las luces de los balcones. ¿Es correcto eso, doctor? No, eso no es correcto, porque lo primero es que vas a tener un consumo que te diría, exacto, que no es necesario consumirlo, porque en esa hora nadie está viendo el arbolito. Y además de que tienes el peligro de que no hay una supervisión. Si a esa hora ocurre el accidente de que hablábamos en la parte anterior del programa, no va a haber nadie que pueda asistir para tratar de controlar el accidente que pase. Es decir, que lo más recomendable es que después que usted se va a la cama, usted desconecte tanto el arbolito como otros artefactos. Claro. O si va a salir de la casa, y si va a salir de la casa también. Lo más recomendable es que cuando usted va a salir de viaje, los breakers, usted baje los breakers de la casa. Doctor, los grados de quemadura, ¿cómo se clasifican? Bueno, nosotros, ustedes como médicos y como yo, sabemos que hay 3 grados. Ya yo que tengo un poquito más de experiencia de ustedes, también hay un 4º grado. El primer grado, tú sabes que la piel tiene 3 capas: la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Entonces, una quemadura de primer grado es aquella quemadura que solo afecta a la epidermis. Segundo grado afecta la epidermis y la dermis. Aquí tenemos una subclasificación que es segundo grado superficial y segundo grado profundo. La de tercer grado, que afecta toda la capa, y un 4º grado, que es ya cuando la quemadura afecta hasta hueso, tejido muscular y hueso. Ese es el cuarto grado. Doctor, el manejo correcto de una persona en su casa que recibe una quemadura, porque a veces por costumbre importante, pero hay personas que le ponen salsa. Importantísima pregunta. Aceite ¿Cuáles verde. son las primeras medidas que se le debe de dar en casa a una quemadura? La quemadura se produce por un cambio, un daño que se hace en la piel, por un cambio de temperatura, o alta o fría. O fría, exacto. Entonces, se habla de que por encima de 42 grados, usted ya sufre una quemadura de consecuencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfriar el agua. Echarse agua, como bien dice Víctor. No recomendamos el uso ni de mantequilla, ni de salsa de tomate, ni de papa guayada, porque eso tú lo que andas buscando es enfriar la quemadura. Claro. Pero ¿qué pasa? Que generalmente cuando la persona se quema, abren la nevera, buscan la lata de salsa que está abierta y comienzan a ponérsela. Tú no has visto muchas latas de salsa que crean un hongo, un área verde. Así es. Entonces muchas veces lo que se untan está contaminado y entonces usted está contaminando la quemadura. Y cuando nos llega a nosotros, entonces llega un paciente con un problema añadido. Mantequilla, todo eso que está abierto, usted se lo pone, pero eso está al medio ambiente. Usted no sabe si le han metido una cuchara que alguien comió. Claro. Y usted está con eso, ya tiene un contacto con saliva que tuvo un paciente.
Sí, no. ¿Me entiendes? Entonces, lo más recomendable es agua. Y después que usted busque su confort, que tenga un poquito más de confort, donde el facultativo. Llevarlo a su médico. Claro. Doctor, usted mencionó que los niños son muy afectados no solamente en Navidad, toda la vida, porque muchas madres usted la ve en la cocina con un niño cargado. No, hablamos de quemaduras por fuegos artificiales. Sí. Pero los niños tienen su lugar, por ejemplo, en las quemaduras por escaldadura. Perfecto. Hablamos, ¿qué hace un niño en una cocina? Buscar quemarse. Buscar quemarse. ¿Qué hace un niño en medio haciendo un pavo, un cerdo, ahora en Navidad, en un horno que usted pega la mano a ese vidrio? Mira, nuestras madres tienen una costumbre, nuestras madres dominicanas, ustedes que son profesionales de la ginecología, tienen la costumbre de coger su producto, su bebé, y estar cocinando. Eso no se debe hacer. Porque lo primero que está con una sola mano, haciendo quehaceres que requieren muchas veces de las dos manos. Y si ocurre cualquier problema, no tiene cómo resolverlo. Entonces muchas veces esos líquidos calientes, habichuelas, que el café, que el chocolate, se vierten encima del niño. Un niño no tiene por qué estar jugando en la cocina cuando la mamá está cocinando, que el bebé anda por ahí. Porque puede ser un estorbo, que la mamá en cualquier momento tropiece con él y se vierta el contenido de lo que ella esté cocinando. Y se quemen los dos. Cuidado con los niños, con los tomacorrientes. Se debe, cuando tiene niños pequeños, tener control. Hay unos protectores para la toma de corriente que son bastante baratos. Tener cuenta con eso. Y con alambres que tengan malas condiciones, que también extensiones que tengan, porque los niños no tienen dominio, no tienen control, muchas veces van y lo muerden y eso provoca mucha quemadura a nivel de labio. ¿Qué tan frecuente es, ya que estamos en la cocina, la quemadura por olla de presión allá en la unidad, doctor? Tremenda. Yo diría que por las escaldaduras, alrededor del 10-12% son por olla de presión. Wow. Y todo eso es por no saber manejar la olla de presión. Por no saber usarla. Sí. La olla de presión tiene un dispositivo que es una pesa, que es una válvula reguladora, por donde ella bota el vapor. Y la presión. Cuando ella llega a su capacidad de presión, levanta esa pesita y por ahí comienza a salir presión. Ella misma hace ella misma. ¿Qué pasa? Que nuestras amas de casa toman la olla de presión, la desmontan de la fuente de energía y la ponen debajo del chorro de agua, creyendo que eso lo va a disminuir. Si la pones ahí, tienes que darle un tiempo, por lo menos 1 hora, 45 minutos a 1 hora, para que eso, porque muchas veces ya entienden que ya cuando la olla está fría, ya en el momento tiene de presión, entonces abren. Y tú no sabes, tú así no puedes calcular si la presión que tiene todavía ahí, la olla de presión, permite que tú puedas abrirla. Y entonces cometen ese error, le dan 5 minutos debajo del grifo y cuando abren todavía la olla tiene presión y viene entonces la quemadura por escaldadura. El manejo de un paciente en la unidad ya de quemados, ¿en cuánto le sale al Estado? ¿Qué tan costoso es este manejo de un paciente Nosotros quemado? hicimos un estudio de coteo hace unos 2 años y el paciente, el día cama estaba en 46.200 pesos. ¿Y cuántos días aproximadamente? 14 días aproximadamente. 14 días. La estadía que tenemos. ¿Y cuál será el presupuesto que usted maneja en esa unidad, doctor? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto, nos queda alrededor de 1.8, pero hemos logrado incrementarlo con la venta de los servicios. La venta de los servicios, sobre todo a Senasa. Senasa nos paga y como hay una gran población ya con el seguro subsidiado, pues ahí nosotros podemos compensar y no podemos mantener, pero de todas maneras es un presupuesto que no se compensa mucho, porque ya la quemadura es el trauma más caro que hay, porque es una entidad que inmediatamente usted se quema, es una enfermedad prácticamente sistémica. Ahí tiene que incurrir un equipo y quiero darte las gracias por decirme que yo soy el que más sé de quemadura. No, estamos escuchándolo, doctor, usted sabe de todo. No es así. Sí tenemos un equipo
que sí sabe de quemadura en este país. Nosotros hemos logrado conformar a través ya de 28 años que tenemos y la experiencia acumulada, un gran equipo de manejo. ¿Cuál será la estadística entonces, doctor, para nosotros darle esa felicitación a ese equipo? Nosotros manejamos alrededor entre 1.650, 1.700 emergencias térmicas, de los cuales el 10%, entre 165 y 170 pacientes se ingresan. Y tenemos una mortalidad con la superficie corporal de 37% de superficie corporal promedio, que es lo que manejamos. Tenemos una tasa entre un 23 y un 26%. Oscilamos en esa. ¿Y la mortalidad, doctor? La tasa de mortalidad. Oye, entre un 23 y un 26. Sí, no, la tasa más baja de toda el área, sí, con 37% en toda el área, y lo que hemos revisado y a los congresos que vamos, con ese índice de superficie corporal están por encima del 55%. Entonces, cuando decimos, doctor, que usted es de las personas que más sabe de quemaduras, nos referimos a la gestión que usted hace. Al equipo, ¿no? Que compone. Al equipo, es un equipo, pero usted es el director. No, gestiona y hace que las cosas sucedan. No, y también opero. También opera. Se involucra en los procesos. Porque hablar de quemadura, doctor, eso es una unidad que debe tener un gran equipo. Sumamente compleja. Compleja porque tiene todas las especialidades. No, y que el paciente, como usted decía, sistémico. El paciente, recuérdate que la piel es una barrera. Así es. Que te cubre contra las infecciones y una barrera termorreguladora. Dice que y entonces de que tú te quemas, viene un desbalance hidroelectrolítico, tú tienes, te puede infectar, vienen los problemas renales, pulmonares. ¿Qué cantidad de estos pacientes quemados, doctor, caen en diálisis? Muchos, pero generalmente nosotros son pacientes que se recuperan. O se recuperan o fallecen, porque cuando llegan allá pacientes con diálisis, el paciente generalmente quemado hace una insuficiencia renal aguda muy leve, que nosotros podemos lograrlo con el suministro de líquido y nuestro equipo de medicina interna pues logra recuperarlo, pero ya el paciente que amerita diálisis son pacientes que muchas veces no pueden recuperarse porque ya hay un daño renal. Y en su estadía son pacientes con grandes extensiones de quemadura y muchas veces no resisten. Y las secuelas, doctor, de estos pacientes, ya cuando le dan de alta, ¿con qué condiciones se van a su casa? Que esto que caen en ventilación mecánica. No, y aparte, si tenemos, escúchame, doctor, si tenemos en República Dominicana alguna unidad para la recuperación, para dar las terapias. Nosotros mismos. Ustedes mismos dentro de la unidad. Sí, dentro de la unidad. Pero evidentemente que sí, que falta una unidad de lo que sería un cuidado intermedio, porque nosotros somos concebidos para pacientes críticos. ¿Cuántas camas tiene usted, doctor? 11 camas. Ahora, anteriormente teníamos 10, que fue como con la unidad que teníamos en el Aybar, eran 10, ahora logramos hacer una cama más acá. Y esas camas, esas 10 camas, 11 camas, ¿tienen los equipos de punta necesarios para manejar un paciente con quemadura de tercer grado, doctor? Sí, es una unidad de quemado de intensivo per se. Tenemos nuestros monitores, bastantes ventiladores. Pero que son tienen unos equipos necesarios para bañar al paciente, para debilitarlo. Sí, el problema que tenemos ahora es un problema de logística en cuanto a lo que es espacio, porque estamos en un hospital que no es en un área de un hospital que no estaba concebida para un área de quemado. Sabemos que fue de forma provisional que se trasladó allá para poder esperamos ahora en las nuevas edificaciones del Hospital Aybar, que es muy donde se hizo una unidad de quemado con todos los estándares, que tengo el anuncio de que esa va a tener 20 camas y ya todos los estándares de una unidad de quemado ya a nivel de o sea que se va a duplicar países. El presupuesto de la unidad, doctor. Bueno, debería hacerse, porque ya hay mucho avance en lo que es quemadura en cuanto a apósitos, parches y cosas se refieren, de que todavía nosotros tenemos que utilizar el método de curar al paciente prácticamente diario o interdiario. Ya hay muchos apósitos que dejan mucho menos secuelas, por ejemplo, de queloides y de cicatrices hipertróficas, que no lo podemos tener nosotros por su alto precio, pero a la larga eso abarata el costo de lo que sería el sistema, porque ya con un parche de eso yo puedo durar 5 o 6 días, hasta 7 días, sin curar un paciente, que no me va a implicar
el costo y el gasto diario de un paciente quemado. Se acabó el tiempo, doctor. Ya palabras finales, ya un minuto. No queda un minuto, doctora, doctor, pero quizás el doctor puede dar un resumen, doctora, de algunos consejos para esta época navideña. Claro, para la época navideña. A los padres que nos están escuchando. Aún estén esas tasas, como hablábamos de las quemaduras por fuegos artificiales, no permitir que sus niños, ni el adulto que no tiene la destreza para manejar un fuego artificial, que lo haga. Si lo va a hacer, que compre fuegos artificiales de calidad, y si puede pagar un experto para hacer un espectáculo, que lo hagan así. Por ejemplo, en las fiestas que son de equipos, de empresas, si van a hacer algo, que entonces paguen a profesionales para que hagan la exhibición de los fuegos. Y en la casa, lo que hablábamos, el manejo del gas propano, la olla de presión, todo eso hay que ser moderado y saber manejar todo eso. Y que apaguen los arbolitos, doctor. Y apagar los arbolitos. Así es. Y la estufa, se prende primero el fósforo y después que se abre el gas. Nosotros lo hacemos al revés, abrimos el gas y después que prendemos el fuego. Ya lo saben. Muy interesante. Señora, agradecer la participación del doctor Eddie Bruno, director de la unidad de quemado. Excelente, doctor, muy buena su participación aquí. Tiene que volver, doctor. Sí, porque fue rápido que se acabó el tiempo. El tiempo fue muy corto, Bruno, así que le agradecemos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias y muchas gracias a nuestro querido público que nos sigue cada lunes aquí en Agenda Ciudadana. Y mañana, señores, hablamos de política en Agenda Ciudadana. Buenas noches.